En el video de hoy vamos a estar hablando de los conceptos básicos de la geometría, ¿verdad? Los conceptos, como lo mencioné, lo más básico desde el principio. Debería agregar a esto al título geometría desde cero, básicamente, para que podamos entender un poco los cimientos, el génesis de lo que viene a ser la geometría en general. El primer concepto de la geometría que deberíamos de entender, ya que al principio son muy abstractos, vendría a ser lo que es el punto. Entonces, el primer concepto que debemos entender en geometría es un punto. Un punto se podría asociar intuitivamente con una huella que se deja en un lápiz de papel, o en este caso lo que viene a ser en nuestra pantalla, ¿verdad? Acá esto es un punto. Un punto básicamente es una huella que se deja, es como para determinar un lugar en el espacio para que podamos entender, ¿verdad? Entonces este primer concepto es el punto. Luego tenemos el segundo concepto, que ya vendría a ser de lo que puede hacerse con un punto. ¿Cuáles son las funciones o qué podemos hacer exactamente con un punto? Entonces, con un punto podemos determinar la siguiente la siguiente figura o el siguiente concepto, ¿verdad? Que mostramos una flechita por acá, otra flechita por acá, y esto es el concepto de recta. Para definir una recta sería exactamente un conjunto infinito de puntos que tiene la misma dirección y es ilimitado en sus dos sentidos. Entonces, en primer lugar, para que nosotros podamos entender lo que es una recta, estas flechitas que se encuentran acá tienen sentido porque la definición de una recta es que esto va infinitamente, o sea que esto básicamente nunca termina. Podríamos atravesar la pantalla y ir hasta la otra mitad del universo y esto no terminaría, ¿verdad? Por eso estas flechas simbolizan lo que es una recta que es infinita. Bueno, ya que entendimos lo que es una recta, ¿de qué están conformadas las rectas? Entonces, imaginemos que tenemos acá algo muy pequeño y ponemos acá un punto. Que acá al lado ponemos otro punto, acá ponemos otro punto, otro punto, otro punto, pero que no dejan ningún espacio. Entonces, ese vendría a ser el concepto de recta. Infinitos puntos alineados uno al lado del otro, que no deja exactamente ningún espacio hasta formar una recta. Entonces, este es el segundo concepto. Entonces ya tenemos el concepto de punto y el concepto de recta. Ahora vamos a los tipos de rectas más principales, que son tres. Tenemos tres principales tipos de rectas. El primero de ellos es la recta horizontal, que es de la siguiente forma. Está orientado de esta forma. Disculpen la flecha, no soy muy bueno dibujando, pero al menos el concepto se entiende. El segundo o la segunda forma de lo que viene a ser una recta sería de esta forma. Este tipo de rectas se denominan rectas oblicuas, es decir, que están como inclinadas básicamente. Y el tercer tipo de recta vendrían a ser las rectas verticales. Entonces tenemos tres tipos de rectas. Tenemos las rectas horizontales, oblicuas y verticales. Estas serían las rectas según su posición. Entonces tenemos acá, para que no nos olvidemos, ¿verdad? Horizontales, oblicuas y verticales. Pasando al siguiente punto, tenemos el concepto de semirrecta. ¿Qué es exactamente una semirrecta? Como habíamos definido anteriormente, una recta, por definición, tiene o no tiene límites y se extiende infinitamente. Y podríamos atravesar toda la pantalla. Pero nosotros podemos ponerle un límite a nuestra recta. Es decir, si es que acá tuviéramos esta recta que va hacia nuestra derecha y intuitivamente, ¿verdad?, hacia la izquierda también sería infinito, pero en este caso yo pusiera, voy a cambiar acá de color, pusiera un pequeño punto rojo acá.
En este caso, esto ya no sería una recta, es un punto que nosotros usamos para delimitar esta recta. Ahora ya no son, o sea, que ya no es una recta y se convierte automáticamente en dos semirrectas. ¿Por qué semirrectas? Porque esta recta acá se extiende hasta el infinito, va, pero termina exactamente acá. Y donde termina exactamente esta recta comienza la segunda recta. Es decir, que nosotros delimitamos a la recta y que sigue siendo infinito por un lado, pero hacia el otro lado ya no tiene más esa infinitud, por si es que existe esa palabra, pero ya no se extiende hasta el infinito. Es decir, que nosotros le pusimos un límite. Hasta acá llegaste. Entonces, este es el concepto de semirrecta. Luego pasamos al segmento de lo que viene a ser la recta. Nuevamente, nosotros tenemos claro que la recta son o es infinita, se extiende hasta el infinito, pero en este caso, en vez de ponerle un solo punto, imaginemos que le ponemos dos puntos y a este le podemos denominar A y a este le podemos denominar B. Entonces, acá tenemos una recta que sigue siendo infinita, pero esta pequeña región de acá en la cual nosotros delimitamos ya no se denomina ni recta ni tampoco es una semirrecta. ¿Qué es? Es como un pedazo la cual nosotros podemos utilizar o la que queremos medir. Entonces esto se denomina segmento. Es un segmento de la recta. Segmento intuitivamente es como si fuera que un pedazo. Entonces, cuando delimitamos con un punto a una recta, se transforman en dos semirrectas. Cuando delimitamos con dos puntos la recta, se transforma la región delimitada, se transforma en un segmento de la recta, porque la recta es infinita. Entonces, estos son los tres conceptos básicos de la geometría para que podamos entender un poco hacia dónde se dirige o qué es lo que exactamente estudia la geometría, ¿verdad? Luego ya sabemos lo que es un segmento, ya sabemos lo que es una semirrecta, ya sabemos que es una recta, ya sabemos que es un punto. Ahora pasemos a lo que viene a ser la definición del plano. El plano es una superficie que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Se representa con la figura de un cuadro de lados rectos que se nombra con la letra del alfabeto griego, que era este, ¿verdad? Que es el alfa. Bueno, entonces el plano es básicamente esta figura de acá. El plano podría ser cualquier superficie plana, como su propio nombre lo dice, y está constituido por esta figura de acá, ¿verdad? Y se le denomina como alfa, beta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué está constituido el plano? Está constituido de segmentos, básicamente, porque la recta acá nosotros le delimitamos acá a cada segmento. Estas son rectas. Básicamente, esto imaginariamente se extiende hasta el infinito, ¿verdad? Cada recta se extiende hasta el infinito. Pero nosotros delimitamos a estas rectas y los transformamos en segmentos. Entonces, cuatro semirrectas o segmentos se transforman en un plano, ¿verdad? O obtenemos a lo que viene a ser un plano. Luego tenemos el concepto de semiplano, lo que viene a ser básicamente esto: un plano dividido entre dos. El concepto de semiplano se llama semiplano a cada uno de los lados de las partes de una recta dividida en dos, ¿verdad? Dividido a la mitad, básicamente. Entonces, esto es lo que vienen a ser básicamente los conceptos más básicos y fundamentales de lo que viene a ser la geometría, una introducción. Posteriormente, en nuevos videos estaremos profundizando más en lo que viene a ser más conceptos e iremos estructurando hasta llegar a los puntos más complejos de lo que viene a ser esta hermosa asignatura que es la geometría.